Bueno, acá estamos en Geofolio. Geofolio nos permite crear, acá yo lo traduzco en inglés y lo paso al español para que sea muy fácil. Nos permite crear como una hoja informativa gratuita de información de una localidad o de un sector que nosotros podemos elegir. Te podés loguear para hacer algunos seguimientos, no es necesario. Y bueno, y acá te puedes directamente o vas a crear la hoja informativa gratuita o te da un ejemplo, pero lo más fácil, podés cargar un archivo, pero lo más fácil es utilizar aquel mapa y que está por cuadrantes y vamos seleccionando lo que a nosotros nos interesa, que es Córdoba. Bueno, una vez que estamos acá en Córdoba, podemos darle o doble clic para hacer zoom al área de interés que nosotros queremos, que en este caso sería la zona del Sabio, del canal maestro, y utilizamos los polígonos, ¿sí? Para establecer un cuadrante de mínimo 10 kilómetros cuadrados, tiene que ser, para que nos establezca información. Bueno, acá nos dice que tenemos 13 kilómetros cuadrados, podemos checar un poquito, nos dice que tenemos 11, checar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está, 10 kilómetros cuadrados. Menos de eso se va a poner de color rojo esto y no nos va a dar información. Así que eso para que lo tengamos presente. Bueno, tenemos seleccionada nuestra área de interés. eh, para que se fijen acá de dónde viene la información. No es información que aparezca de satélites o de entidades de acá de Argentina o de América del Sur, la NASA, el Servicio, la Agencia Espacial Europea, la FAO, que este es como la ONU de los alimentos, depende de la ONU, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, son todos del norte global. Vamos acá donde dice generar hoja informativa, enviando la solicitud, por favor espere, esperamos que cargue los datos, más o menos entre el 2020 y 2021 son los últimos datos que tiene actualizados, se van a ir actualizando de a poco porque es un servicio colaborativo gratuito. Y bueno, eso siempre demora en actualizarse. Pero para estas aplicaciones de estadísticas siempre van sirviendo. La ficha caduca el 8 de julio de 2024, siempre tiene una fecha de caducidad la ficha, pero se pueden ir guardando todo lo que uno vaya necesitando. Acá tenemos como la tabla de contenido y acá vamos a ir viendo, bueno, no tiene mucha información de texto que a nosotros nos vaya a servir. De hecho, es poco el texto que nos va a servir para copiar y pegar, pero sí tiene gráficos y estadísticas que sirven bastante. Por ejemplo, tenemos acá las divisiones administrativas del lugar donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? También lo permite descargar a esto o directamente lo podemos guardar, ¿sí? Acá el tema es cómo lo guarda, el tipo de archivo en que lo guarda, que a nosotros no va a convenir, ¿sí? Por ahí nos conviene como imprimirlo o sacar una captura de pantalla para tener. La cobertura terrestre. Bueno, esto es acá está bueno porque nos da una tabla de datos de la cobertura terrestre. Esto después se puede ir analizando para ver las variaciones en el tiempo. Fíjense la tabla de cobertura terrestre del 2020. Miren acá, la clasificación de esa cobertura nosotros lo podemos ir evaluando con el tiempo, ¿sí? Como ha ido del 2015, el 2010, se va actualizando hasta el 92. Podemos hacer una comparativa bastante interesante de los tipos de cobertura que se han ido desarrollando. También podemos ver el tema de la cobertura terrestre, si el fondo es un fondo satelital, le podemos dar un poquito más de opacidad a la tabla que nosotros estamos viendo para ver exactamente dónde estamos parados, aclararlo, también se puede descargar, pero se puede sacar captura de pantalla que es importante. Tenemos información de la topografía, como les digo, no hay una información específica, son como aclaraciones generales que va haciendo. El tema de la elevación, ¿sí? Nos dice cómo lo calculan, cómo lo sacan. Acá tenemos los modelos digitales de elevación que nos pueden servir del satélite de la agencia Copernicus, ¿sí? Eh,
de halos y SRTM. Tenemos distintos también variantes. Y acá nos dice el tipo de la altura, cómo está esa zona, el histograma, la elevación en metros, que nos va a ir dando un montón de datos para ir analizando. Del clima, ¿qué tenemos del clima? Bueno, la precipitación y la temperatura. ¿Sí? Acá sí nos hace como una especie de síntesis de esa información. Igual que de la precipitación, también tenemos ahí como una especie de modelo donde nos va hablando de la precipitación anual y nos va aclarando todo eso. Nos habla del cambio climático un poquito, un poco de los suelos, la textura, no mucha información. El tema de la densidad, la clasificación y el del tipo de suelos que está en esta zona. Si vamos a utilizar la densidad granel también. Y la textura también nos muestra una gran cantidad de información, toda información para analizar y comparar, que esto va a ser muy importante en el trabajo que hagamos en el análisis visual. El tema de la hidrología, el mapa hidrológico, nos da algo de información, nos ubica también en el lugar, nos habla un poco de la agricultura, cuáles son los suelos o las tierras destinadas a cultivo, nos habla un poco del cultivo que se puede llevar en la zona. Fíjense ustedes, tenemos acá como otra tabla de información. Es decir, tenemos muchísima información para utilizar de Geofolio. Así que bueno, es importante que lo tengan presente, que lo puedan utilizar y que puedan descargar. Sirve para la mayoría de las zonas del planífero, así que espero que les sirva.